Acabamos de escuchar uno de los tantos milagros obrados por Cristo, la curación de un sordomudo, o más exactamente de un sordo tartamudo, como dice el texto original griego. 7 siglos antes que sucediera, anunció el profeta Isaías: entonces serán destapados los oídos de los sordos, exultará la lengua del mudo. Le llevan este hombre y Jesús le abre los oídos y libera su lengua con una sola palabra, efatá, término arameo que significa ábrete. Una sola palabra. Esa palabra omnipotente y creadora por la cual fueron creadas todas las cosas, como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Pero lo que más llama la atención del milagro es que Cristo recurre a una serie de gestos, a una serie de ritos, y uno se pregunta, ¿para qué tanto aspaviento? Este fue uno de los milagros más fáciles. Acababa de resucitar a un muerto, que es mucho más difícil, sin tantas cosas raras, también con una sola palabra. ¿Qué necesidad había de todo esto? Dice San Ambrosio que también los hechos del verbo son verbo, o sea, las acciones de Jesús hablan. Cuando hacía algo no lo hacía porque sí nomás. Es evidente que en este milagro hay mucho más que una simple curación. En su limitación y en su sufrimiento, este sordo tartamudo representa a toda la humanidad, una humanidad sorda a la voz de Dios y una humanidad incapaz de alabarlo correctamente. Cristo introduce sus dedos en las orejas de este hombre sordo y de esta manera no solo le abre sus oídos al sonido humano, sino también y sobre todo a la palabra de Dios. Y al poner su saliva divina sobre esa lengua defectuosa, le da la capacidad de hablar correctamente, de dirigirse sin trabas ante Dios y ante los hombres. Gestos de Cristo que la Iglesia ha escogido y que repite en su ritual del bautismo, en el momento llamado precisamente efatá, ábrete. El sacerdote toca con el pulgar los oídos y los labios del recién bautizado, mientras le dice el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te permita muy pronto escuchar su palabra y profesar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Y todos los presentes responden, amén. Y así como este hombre enfermo, decimos, representa a toda la humanidad, que por el pecado era sorda a la voz de Dios e incapaz de alabarlo correctamente, del mismo modo su curación simboliza nuestro nacimiento de la fe, según la interpretación de la mayoría de los padres de la Iglesia. Esto explica por qué todos esos gestos del Señor. En primer lugar, lo llevó aparte, lejos del ruido. Para adquirir la fe hay que apartarse del mundo. Dice Dios por boca del profeta Oseas, lo atraeré, lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Dios no habla en el ruido. El verbo de Dios habla en el silencio, dice San Juan de la Cruz. Como a Elías en la montaña, no estaba Dios en el ruido, sino en el suave susurro, como lo refiere el primer libro de los Reyes. En la Semana Santa, la Iglesia canta en su liturgia de las horas: Jesús, contigo iremos al desierto, en medio de la villa populosa, y tú nos brindarás el pan sabroso que alimentó tu alma silenciosa. Una vez que Jesús lo apartó de la multitud, en segundo lugar, introdujo los dedos en sus orejas. La fe es por el oído, dice San Pablo. En su carta a los Romanos escribe: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nada han oído? ¿Y cómo oirán sin que haya quien predique?
Por eso es que en tercer lugar Jesús tomó saliva con el dedo y la puso en la lengua de este hombre, significando con ello precisamente la predicación, o sea, la palabra de Dios en boca del hombre, que es el origen de la fe. En cuarto lugar, levantó los ojos al cielo, indicando con esto que la fe es una gracia, es un regalo de Dios, es un don. La fe no es el resultado de un razonamiento, la fe no brota de nuestra capacidad intelectual, la fe baja del cielo. En quinto lugar, Jesús dio un gemido para indicar que esta gracia que nos iba a dar de la fe le iba a costar mucho a él, le iba a costar su propia vida, su sangre, su muerte en la cruz. Y en sexto lugar le dijo, Efatá, ábrete. Se lo dijo en una lengua extraña, porque la fe es una lengua extraña para nosotros, a diferencia de nuestra lengua natal, que es la razón. Después de lo cual, dice el Evangelio, al instante se abrieron sus oídos y se le soltó su lengua y empezó a hablar correctamente. Antes de la fe, el hombre puede hablar poco y mal, puede conocer a Dios algo y mal, en forma insegura, como lo conocieron los filósofos antiguos antes de Cristo, es decir, sin la fe. Sin la fe, sin Cristo, sin el bautismo, éramos espiritualmente sordos y tartamudos, incapaces de escuchar la voz de Dios, incapaces de alabarlo y de llamarlo Padre nuestro. En el bautismo Dios infundió en nuestra alma la virtud teologal de la fe, gracias a la cual podemos percibir su voz y gracias a la cual podemos comprender su mensaje y su lenguaje. Gracias a la fe podemos conocerlo como Él se ha revelado. La fe es la única norma segura para conocer a Dios bien, sin miedo a equivocarnos. Es la única norma segura para guiarnos sin extravíos y sin vacilaciones por el camino del cielo. Pero para eso hay que tener siempre los oídos del alma abiertos a la voz de Dios. Efatá, le dijo Cristo al hombre enfermo del Evangelio. Efatá nos dijo a nosotros en nuestro bautismo y nos lo sigue diciendo cada día. Jamás podremos crecer en la fe si permanecemos sordos a su voz, si permanecemos sordos a su llamado. Dice el Salmo, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presta oído a las palabras de mis labios. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Está en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es entonces el primer mandamiento? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas? Sí, de los 10 escalones, este es el primero. Pero la base, el piso, es la escucha de la palabra de Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, etc. Escuchar a Dios, abrir los oídos del alma a su voz, significa la aceptación de todas las exigencias de la fe. La primera de las cuales es creer todo lo que Dios y la Iglesia enseñan, aunque eso que enseñan a veces nos cueste, aunque a veces nos resulte arduo, difícil, pero es lo único que nos va a conducir hasta la vida eterna. Pero la fe no es solamente creer sin más, sino vivir lo que se cree. O se vive como se piensa o se termina pensando como se vive. Esto es lo que distingue la fe viva de la fe muerta. La fe viva, como enseña Santo Tomás, es la que está informada por la caridad. La caridad es la forma de la fe, como el alma es la forma del cuerpo, es decir, lo que le da vida. Y la fe muerta es la de aquel que se instala en el pecado llamado justamente mortal. Mortal porque mata la gracia en el alma, mata la caridad y mata la fe. Por eso escribe el apóstol Santiago, la fe si no tiene obras, es decir, sin caridad, está realmente muerta.
Y el vivir de acuerdo con la fe implica también defenderla y difundirla. Defenderla porque es el don, es el regalo, es el tesoro más grande que Dios nos dio. Y difundirla para que muchos que no creen abracen la fe. Y además, porque la fe es como el fuego. La única forma de mantenerse encendida es propagándose. Dice San Agustín, los labios que no hablan de ti están mudos, Señor. Por eso el día de nuestro bautismo, además de abrirnos los oídos del alma, Cristo puso su saliva divina en nuestra lengua, la liberó de cualquier traba para que sin impedimentos renuncie a Satanás y alabe a Dios, para que sin temores y sin complejos proclame ante los hombres nuestra fe en el único Dios verdadero, para hablarle a Dios de los hombres y para hablarles a los hombres de Dios. Y por último, debemos alimentar la fe para que Dios la aumente y pedírselo, porque solo Él puede hacerlo. ¿Cómo se alimenta la fe? A la fe la alimentamos con la oración, la alimentamos con actos de piedad y de adoración, la alimentamos con la confesión y la comunión frecuentes, con buenas amistades, con buenas compañías, con buenas lecturas. Lo decíamos recién, la fe no es creer sin más. La fe es una visión del mundo, de las cosas, de los acontecimientos. Es una visión de la vida y de la muerte. Es una conducta, una forma de ser ante Dios y ante los demás. Es un modo peculiar de pararse firme y sin respetos humanos ante el mundo. Es una hoguera en el pecho. Es un espíritu de conquista y de combate. La fe es nobleza de alma. Es un señorío, es un estilo de vida. Es nuestra única razón de ser, de vivir y de morir. Este milagro significa, pues, el nacimiento de la fe. Hoy el Señor, una vez más, se acerca a nosotros para tocar nuestros oídos y nuestra lengua. Pidámosle, por medio de la Virgen, ser dóciles, no poner obstáculos a su acción divina. Pidámosle cada día crecer en la fe, para que al final de nuestra vida podamos decir, como San Pablo en vísperas de su martirio, he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe. He conservado la fe. Que así sea.